Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito, donde exploramos los dramas Moon S emocionantes, los romances Moon S apasionados y las actuaciones Moon S memorables que nos llegan desde Turquía. Hoy vamos a sumergirnos en un Fenus superíndice 3 meno fascinante, esos actores y actrices turcos que nos han dejado boquiabiertos interpretando no uno, sino dos roles completamente distintos en la misma novela. Su asoudo bien, vamos a hablar de esos talentos capaces de transformarse por completo y hacernos creer que estamos viendo a dos personas diferentes, con personalidades, historias y, a veces, incluso apariencias opuestas. Si te gusta lo que hacemos aquí, si disfrutas descubrir los secretos de las producciones turcas y conocer a fondo a tus actores favoritos, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Te prometemos que siempre tendrás algo nuevo y emocionante que descubrir. Ahora vamos al grano. Prepárate para un viaje lleno de sorpresas y transformaciones, porque vamos a analizar 10 casos impactantes de actores y actrices turcos que deslumbraron a la audiencia interpretando dos roles diferentes en una misma telenovela. Estos artistas no solo demostraron su versatilidad, sino que también lograron mantenernos al borde del asiento. Pregunto, ¿donosceu superíndice 3 mo era posible que una sola persona pudiera dar vida a personajes tan contrastantes? Empecemos. Nuestro primer ejemplo nos lleva a una telenovela que seguramente muchos de ustedes conocen y aman. Hablamos de la talentosísima actriz Beren Saat. Y la telenovela es nada menos que Intikam, la versión superíndice 3 en turca de Eriben. Aunque Beren Saat es conocida por sus roles en Au más menos Ka más menos Memnu, y Fatmagu un cuarto n su párrafo une, su interpretación superíndice 3 en dual en Intikam, es digna de reconocimiento. Originalmente el papel de la hermana gemela no estaba tan desarrollado en la trama, pero los guionistas, al ver el inmenso talento de Beren, decidieron expandir la historia y darle ese protagonismo al personaje de la hermana malvada, Yağmur Azden. En Intikam, Beren Saat encarna a Derin Çelik Yağmur Azden, una joven decidida a vengar la injusta condena de su padre. Pero lo que muchos no saben es que hacia el final de la segunda temporada, se revela la existencia de su hermana gemela y Tika, la ya mencionada Yağmur Azden, una mujer con una personalidad diametralmente opuesta a la de Derin. Yağmur creció superíndice 3 en un ambiente completamente diferente, rodeada de riqueza y privilegios, lo que la convirtió superíndice 3 en una persona ambiciosa, superficial y sin escrúpulos. La diferencia entre ambas era abismal, no solo en su carácter, sino también en su apariencia. Yağmur vestía con ropa llamativa y usaba un maquillaje ese audaz, mientras que Derin prefería a un estilo ese sobrio y discreto. Beren logró superíndice 3 cambiar su lenguaje corporal, su tono de voz e incluso su forma de caminar para convencernos de que vamos viendo a dos personas completamente diferentes. El maquillaje y el vestuario, por supuesto, ayudaron, pero el verdadero rito fue suyo, al lograr transmitir la esencia de cada personaje de manera tan convincente. El contraste entre la bondad de una y la maldad de la otra era tan marcado que era imposible no dejarse llevar por la trama y sufrir con la dulce protagonista, y odiar con fervor a la hermana malvada. La interpretación superíndice 3N de Beren fue tan impactante que incluso algunos espectadores llegaron a creer que se había utilizado una doble para las escenas en las que ambas hermanas aparecían juntas. Esa es la magia de la actuación superíndice 3N. En segundo lugar, tenemos a un actor que nos conquistó superíndice 3 con su carisma y su habilidad para transformarse en dos personajes completamente opuestos, Kıvanç Tatlıtuğ más menos Tua en Kuzey Güney. Si bien Kıvanç es un nombre familiar para la mayoría, gracias a telenovelas como Au más menos Ka más menos Memnu y Cesur BG un cuarto cel, su actuación superíndice 3N en Kuzey Güney demuestra un rango actoral impresionante. En esta telenovela, Kıvanç interpreta superíndice 3 a Kuzey Tekinoa Párrafolu, un hombre impulsivo, rebelde y con un temperamento explosivo, pero también a su hermano gemelo Güney Tekinoa Párrafolu, un hombre ambicioso, calculador y aparentemente perfecto. La diferencia entre ambos era evidente. Kuzey era un alma libre, con un pasado problemático y una constante lucha por encontrar su lugar en el mundo. Güney, por otro lado, era un hombre de negocios exitoso con una vida aparentemente perfecta y una reputación superíndice 3N impecable. Pero lo que realmente impresionó superíndice 3 fue la capacidad del actor para transmitir la vulnerabilidad y el dolor que se escondían detrás de la fachada de ambos personajes.
Logró superíndice 3 hacernos sentir empatua tanto por el exitoso empresario, presionado por las expectativas y atormentado por secretos del pasado, como por el hermano adicto, luchando contra sus demonios y buscando una oportunidad para redimirse. Kibank utilizó superíndice 3 sutiles cambios en su postura, su mirada y su dicción superíndice 3N para diferenciar a los dos personajes. Kucei tenua una forma de caminar mood S relajada y un tono de voz mood S grave, mientras que Gunei era mood S erguido y su voz tenua un tono mood S formal. Esta interpretación superíndice 3N fue un verdadero tour de force actoral y confirmó superíndice 3 el talento indiscutible de este actor, demostrando que su atractivo físico es solo una pequeña más menos aparte de su habilidad como actor. Nuestro tercer ejemplo nos presenta a una actriz que nos sorprendió superíndice 3 al interpretar a dos mujeres con vidas muy diferentes, unidas por un trágico secreto, Nurgul Yeil-kai en Paramparca. Nurgul es una actriz consagrada en Turquía con una larga trayectoria en cine y televisión superíndice 3N, pero su papel en Paramparca es particularmente memorable. En esta telenovela, ella interpreta superíndice 3 a Gulseren Sonmez, una humilde y valiente mujer que trabaja como florista y lucha por sacar adelante a su hija, y a Dilara Erguban, una rica y poderosa mujer de negocios, casada con un hombre influyente y con una vida aparentemente perfecta. Lo interesante de esta interpretación superíndice 3N es que ambos personajes comparten una conexión superíndice 3N profunda, un pasado doloroso que las une y las atormenta. Al nacer, sus hijas fueron intercambiadas accidentalmente en el hospital. La actriz logró superíndice 3 transmitir la vulnerabilidad y la fuerza de ambas mujeres, hacia copyright dono sentir su dolor, su esperanza y su determinación superíndice 3N para superar las adversidades. Gulseren era una mujer sencilla, con un corazón superíndice 3N noble y una gran capacidad de amar. Dilara, por otro lado, era una mujer froa y distante obsesionada con el estatus y el poder. El contraste entre la opulencia de la vida de una y la sencillez de la vida de la otra era impactante, pero lo que realmente destacó superíndice 3 fue la capacidad de la actriz para conectar con la audiencia y hacernos creer en la autenticidad de cada personaje. Nurgul modulaba su voz y ajustaba su lenguaje corporal para cada rol, creando dos personajes complejos y convincentes que resonaron con el público. En cuarto lugar, tenemos a un actor que nos dejó superíndice 3 sin aliento al interpretar a un villano despiadado y a su hermano gemelo, un hombre de buen corazón superíndice 3N y nobles intenciones, Kagatai Ulusoyen a grados cerde. Aunque mu es joven que algunos de los otros actores en esta lista, Kagatai demostró superíndice 3 su talento con esta doble interpretación superíndice 3N. En esta telenovela, el actor se lució superíndice 3 al dar vida a Sarp Llamas menos Lmaz, un policua infiltrado en la mafia, y a su hermano gemelo, Umut Llamas menos Lmaz / Mert Karadá párrafo, un joven criado en las calles y convertido en un criminal despiadado. El villano era cruel, ambicioso y manipulador, mientras que su hermano era amable, generoso y siempre dispuesto a ayudar a los de Mood-S. La transformación superíndice 3N del actor fue asombrosa. Logró superíndice 3 cambiar su expresión superíndice 3N facial, su lenguaje corporal e incluso su tono de voz para convencernos de que vamos viendo a dos personas completamente diferentes. Sarp era estoico y reservado, mientras que Mert era impulsivo y agresivo. Su interpretación superíndice 3N fue tan convincente que era fácil odiar al villano y amar al hermano bueno. La complejidad de la trama, donde los hermanos no saben de la existencia del otro durante gran parte de la historia, aún más menos de un nivel extra de dificultad a la interpretación superíndice 3N, pero Kagatai lo maneja con maestría. Nuestro quinto ejemplo nos lleva a una telenovela llena de intriga y misterio, donde una actriz nos sorprendió superíndice 3 al interpretar a dos mujeres con personalidades muy diferentes, pero unidas por un oscuro secreto familiar, Tuba Buyukustunen, 20 dakika. En esta producción superíndice 3N, la actriz dio vida a Melekalaskar, una mujer dulce y cariu más menos osa, acusada injustamente de un crimen que no cometió, y a su hermana gemela, Azra, una mujer sofisticada y enigmática, con un pasado turbio y una conexión superíndice 3N con el mundo de Lampa. El contraste entre ambas era evidente, Melek era reservada y cautelosa, la otra, abierta y confiada. Pero lo que realmente impresionó superíndice 3 fue la capacidad de la actriz para transmitir la complejidad de cada personaje, mostrando sus fortalezas y debilidades, sus miedos y sus esperanzas. Tuba logró superíndice 3 diferenciar a las hermanas a Trabu copyright S de su mirada, Melek tenua una mirada llena de inocencia y temor, mientras que Azra tenua una mirada fría y calculadora.
Y la lista continúa, pero dejaremos que ustedes, nuestros queridos suscriptores, compartan sus ejemplos favoritos en los comentarios. Copyright. ¿Otros actores y actrices turcos recuerdan que hayan interpretado roles dobles de manera memorable? Los esperamos en la sección Superíndice 3N de comentarios. Esperamos que hayan disfrutado este recorrido por el mundo de las transformaciones actorales en las telenovelas turcas. Gracias por acompañarnos en este vídeo. Ahora queremos saber su opinión. Superíndice 3N. ¿De estas interpretaciones les pareció Superíndice 3 impresionante? ¿Conocen algún otro actor o actriz turco que haya interpretado dos roles en la misma telenovela? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y antes de despedirnos, no olviden darle like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros Superíndice 3 contenidos. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S.